Una brutalidad el presupuesto. O sea que sí, lo voy a hacer yo. Nunca he hecho esto, se los aclaro, nunca hice enduido. Parece una banana, ¿ok? Bienvenidos a mi oficina. Y bueno, él ha estado aquí en estas terrazas. Hoy trabajo voluntario en el pueblo. Cada vez que hay un trabajito, lo apunto a mi papá y a Samuel. Carne braseada al Malbec. El enemigo. Así trabajamos nosotros. Ya tengo la mitad de la pared, con la primera mano. Me demoré 1 hora máximo. O sea que sí, me hago un cuarto de estos en 2 días, el otro cuarto en 2 días, son 4 días de trabajo. Nunca he hecho esto, se los aclaro, nunca hice enduido. Pero bueno, no es el fin del mundo, todo se aprende. Y de acuerdo al presupuesto que nos pasaron, 2 cuartos por $650. No, 950. Ah, claro, 950, $1000 por los 2 cuartos. $500 cada dormitorio para darle 2 manos o 3, no sé, de enduido. Una brutalidad el presupuesto. O sea que sí, lo voy a hacer yo y 0 costo. Trabajo, nada más. Pero no se justifica las cosas que están pidiendo, son... Algo está fallando. Así que sí, con esto acabo de terminar un balde que tenía más o menos un poquito así de enduido, empezado. Así que ahora voy a agarrar otro balde nuevo y voy a hacer este pedazo hasta donde llegue con la mano. Y después subo con la escalera. Así que eso es, familia. Se trata de buscarle la vuelta y de que cuando las cosas se ponen locas, saber decir no. Nada más. Ahí tenemos un balde fresco de enduido. Voy a empezar con el segundo balde de enduido. Esta noche vamos a ordenar un montón de herramientas para poder trabajar como se tiene que trabajar, porque ahora estoy usando las herramientas de estos muchachos y miren lo que es la llana esta. Es un pedacito de chapa que parece ser papel aluminio doblado 2 veces. No sé, nosotros estamos acostumbrados a usar llanas allá que son de acero inoxidable, gruesas, con las cuales se puede trabajar con borde derecha. Esta parece una banana. Okay. Otra cosa, abrí el otro balde de enduido para que vean. Esto es como una especie de drywall, yeso para drywall. Es importantísimo que este producto no se seque y se hagan escamas o grumos como piedritas duras, porque eso es todo lo que le va a rayar la terminación. Entonces, para evitar eso hay que constantemente limpiar la llana de lo que se va secando para que eso duro no caiga en la pared. Lo mismo con la espátula. Y cuando sacan del balde, ustedes sacan de los bordes así, y a medida que van bajando, mantengan al lado suyo un balde con agua con una esponja y van lavando
este borde interno. Van sacando todo, porque es ahí en ese borde interno donde se seca el material y una vez que se seca, se descascara y se cae adentro y después tiene los grumos metidos en el material y cuando usted lo pone en la pared ve que le queda una tremenda raya. Y es por eso, por las cosas, el material que se seca y se pone duro y usted cuando lo está estirando con la llana es como llevar una piedra que va rayando todo. Entonces, el secreto está limpiar la llana bien de ambos lados, cada rato, limpiar bien la espátula para que no se le seque en la espátula, que esa con la que usted va a juntar, y, limpiar el borde interior del balde, para que lo que se va secando no se seque ahí. Usted lo elimina, lo saca con una esponja mojada y créame que se va a ahorrar un montón de canas en la cabeza, ¿ok? Así que, bueno, me voy al cuarto de nuevo. Vamos a seguir. Es muy fácil. Ahora después voy a limpiar la llana, pero les quiero mostrar más o menos cómo es lo que hago. Empezamos del borde. Sacamos y pasamos de nuevo. Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Cuál es el secreto? El secreto está en no meter una capa espesa, gruesa, gorda. El secreto está en capas bien finitas que van llenando todas las imperfecciones de la pared. Fíjate acá cómo está esta pared, mira. Toda la rugosidad, ¿ves? Todos los poros, esta es una pared muy vieja. Entonces yo la lijé primero para sacar todo lo que es. Acá me quedó, ¿ves? Esto tiene que salir. Esto no puede estar acá. Eso va a ser un problema bien serio. ¿Ves? Ahí está. Entonces, todo lo que usted le puede sacar a la pared, toda la basura que tenga la pared, se la saca. Dejarla lo más chata y limpia posible. Y después empieza con el enduido, como ven. Esto es una mano, ¿ok? Pero abajo todavía se pueden ver todas las imperfecciones. O sea que esto vendría a ser como la mano base. Y después empezamos a construir aquí arriba, siempre finito, ¿ok? Se pasa, se aplica, se limpia la llana, bien limpia, ¿ok? Y cuando la llana está limpia, retiramos todo el exceso y que quede nada más que una capita ínfima y volvemos a repetir el proceso tantas veces como sea necesario. No hay ninguna forma en que usted pueda sacar una pared derecha y lisa si carga mucho material y trata de dejar mucho material para ahorrarse una mano o para ahorrarse dos manos. No le va a resultar porque como es un material, ¿cómo lo puedo llamar esto? Como una pasta. O sea que no es algo duro que usted lo pueda poner y va a quedar nivelado. Esto es una cosa que se mueve y más cantidad le aplique y la quiera dejar ahí, peor le va a quedar. O sea que acuérdese siempre, capas bien finitas y retirando después el exceso. Dejarlo secar y después le mete la próxima capa. Ustedes ven que la capa es muy finita, pero como la pared aquí está muy mala, digamos, hay áreas donde le faltó. Entonces ahora antes de darle la segunda mano, voy a ir rellenando todos estos lugares como este, ¿ves? Acá ahí quedó mal, entonces emparejo, ahí quedó un agujerito, ahí emparejo, ahí faltó, ahí emparejo, acá quedó un agujerito de un clavo, ahí llenamos, todo así, aquí faltó, también, un poquito más, ¿por qué no? Mi consejo es que cuando lo aplican, traten de dejarlo lo más suavecito y liso posible para no tener que lijar entre mano y mano. Lijamos
a la última mano, ya cuando estamos listos para ponerle el sellador y después pintar. Entonces ahí lijamos todo para que quede bastante prolijo, porque si lijamos entre mano y mano, todo el polvo de la lija le va a caer en la pared, ¿ok? Y después, a no ser que la limpie, pero muy bien, le va a quedar polvo, y la próxima mano, cuando usted la ponga, nada se pega arriba del polvo. ¿Okay? Por más que usted vea que la pared, sí, no lo vea el polvo, pero le va a dar la próxima mano y no se le va a pegar como se le tiene que pegar. Entonces, lo que yo hago, mi forma de verlo, no lijar, dar la primera mano, rellenar los lugares como quedaron con mucha imperfección, darle la segunda mano, hacer lo mismo, dar la tercera mano, lijar, y los lugares donde han quedado medio, se llena con la espátula de pedacitos, ¿viste? Y después lijamos de nuevo. Cuando ya está listo, sellador, pintura. Y ahí les va a quedar de 10, ¿ok? Entonces, aquí estamos con Samuel, que Sí. recibió un paquete Paquete para... ¿Es el jardín? de jardinería, Jardinería. herramientas de jardinería. Hoy empezamos a usar Mercado Libre, finalmente, por primera vez. No sabíamos si las cosas iban a llegar aquí al campo, pero parece que sí, es posible. Posible, sí. Así que bueno, aquí lo tenemos, al kit de jardinería. Lo tenemos, Tramontina, marca brasilera, aunque suena medio italiana. La conocemos de los cuchillos, así que decidimos, ay, les vamos a comprar herramientas de jardinería también. Ok, les muestro lo que vino en este kit, este paquete. Aquí unas cuantas herramientas de mano para el jardín, mini palitas, arrastrido de mano, tijeritas, estas otras para la poda. Acá, a ver Samuel, ¿qué tenemos? Oh, sí. Palas. Pala número 1. Número 2. Pala número 2. Número 2. Tenemos un rastrillo para las hojas. Ok. Esto no tengo idea cómo se llama en español. No sé. Yo tampoco. Sí. Y otro rastrillo, otro estilo. Es, Así que bueno. Set completo. Un set Es completo perfecto para mi trabajo. para tu trabajo. Muy bien. Aquí les muestro la carretilla. Hoy fuimos al pueblo a buscarla. Llegó con vía cargo a la terminal de bus. Amigos, bienvenidos a mi oficina. Mi oficina, esta es la oficina de Samuel, aquí como pueden ver. Entonces, la oficina de Samuelito es aquí afuera, al aire libre. Él se ha pasado los últimos meses, en realidad, trabajando aquí en el hotel. Muchos a veces en los videos preguntan, ¿dónde está Samuel? ¿Qué está haciendo? Otros lo acusan, Samuel no trabaja, no aparece en los videos. Pero es porque trabajamos en distintas partes de la propiedad. O sea, yo y mi papá solemos trabajar dentro del chalet, o sea, haciendo cosas más relacionadas con la construcción, pero a Samuel le gusta trabajar al aire libre, así que lo tenemos en la otra punta de la propiedad. Y bueno, él ha estado aquí en estas terrazas, que si se acuerdan en los videos del último viaje, aquí estas terrazas solían ser bosque y después se cortó toda esa vegetación, los bomberos vinieron y hicieron quemas controladas, pero había quedado todavía un montón para limpiar en estas terrazas, así que él ha estado juntando todo el ramerío, arbusto seco, y también sacando las raíces para que las plantas no vuelvan a crecer. Así que ha estado, no sé cómo se dice, cuando uno revuelve la tierra, digamos, con esta herramienta, que tampoco sé el nombre, para literalmente arrancar las raíces y jalarlas a mano. Así en un futuro podemos tener pastito y flores y ese tipo de cosas. Y también estuvo trabajando aquí en las escaleras que bajan, estas escaleras ahí de cemento, que todo a lo largo del muro, digamos, el espacio entre las escaleras y el muro, habían también raíces, plantas, arbustos,
todo tipo de vegetación creciendo que ya estaba empezando a afectar la pirca, pero también los escalones, y no queríamos que eso empeore. Así que ese ha sido uno de sus muchos trabajitos. Así que bueno, no lo filmo a Samuel muy seguido porque también le gusta trabajar solo, tranquilo, independientemente, pero en eso anda. Oh, let's be gentle, pupper. Loves you so much. Oh, are you starved for attention? Oh. Oh. Piedra. Entonces hoy trabajo voluntario en el pueblo. Cada vez que hay un trabajito lo apunto a mi papá y a Samuel. Hoy están haciendo pozos para plantar árboles en una placita que está medio pelada. Así que vamos a embellecer el pueblo. Sí, vamos a plantar varias variedades nuevas y bueno, esperemos que puedan crecer y no se las coman los caballos, las vacas, ¿no? Hay que protegerlo de alguna manera porque esos bichos son jodidos. Acá hay dos más, vamos para allá. Vamos, seguimos. Era todo piedra, todo isolación. The back of the van. La famosa barrera. Y el otro problema era que si el pozo lo hacías, te ibas a la quebrada. Claro. Porque el agua lavaba. El enemigo. Tiempo para el enemigo. El enemigo, ok. Hoy nos llegó una caja de vino que pedimos por Mercado Libre. Primera vez usando este servicio. Los precios son muy buenos. Sí. La verdad que hay que reconocer. O sea que hoy tomamos el enemigo. El enemigo. Hoy es un día de un frío y una lluvia y una neblina increíble. Así que no vamos a salir de casa, ni siquiera abrimos las persianas. Sí. Estamos en una cuevita. Está realmente 98% de humedad. No dan ganas de hacer nada ahí afuera. Oh my god. Esto es un juguete realmente, ¿eh? For sure. ¡Hola! No cacho de corcho que tenía esto. No he probado. Cabernet Franc. Ya, Cabernet Franc es este. ¡Salud! ¡Salud! Salud, familia. Hoy comemos ravioles. Ravioles con... ¿Cómo era? Braseado. Carne braseada al Malbec. Sí. Muy buen vino. ¿Sí? Super suave, sí. Este es un Cabernet Franc del 2022, Mendoza. Este es buen vino.
Pero bueno. Sí. Ok, vamos a probar los ravioles. Buen ¿De qué son? provecho. Carne braseada al Malbec. Muy rico. ¿Les Muy gusta? bueno. Sí. Muy bueno. Se siente la carne como el que hacemos allá en Canadá, el pulled pork. El Sí. puerco En hebras desmenuzado. desmenuzadas. Sí. Sí. Mm. Bien, bueno, que lo disfruten. Disculpen el desastre en la mesa, pero Así estamos viviendo, con las herramientas en la mesa. la lima, las llaves, navaja, reloj, remedios para limpiar los anteojos, antibióticos por las dudas, café, miel, Es caos prácticamente. Linterna. Ok, linterna, bueno. queso de Ya rallar, tenemos una idea. dulce de leche, pastillas para la tos, herramientas para limpiar los pisos. Así es en el campo. ¿Ok? Se nos acabaron las servilletas de papel. Lo único que queda en la mano. O sea que es eso o nada. Yo lo guardo y después lo vuelvo a usar. Por ¿Ok? favor. Sí, señor. Ahí está. favor. No, estamos tratando de ahorrar dinero. Lo que impresionado el raviol este, ¿eh? Por el tamaño del raviol, nos estabas Sí, contando. lo tiró. Realmente es una bestia. Es enorme. Ese es un raviol cortado en dos. Mira. Mira eso. ¿Con cuántos te llenas? No sé, pero con 5 o 6 ravioles de estos uno queda así. Y me gusta porque adentro, mira, no le andan sacando el cuerpo a ponerle un poquito de carne ahí adentro. Está bien cargadito. Y ese carne con el Malbec tiene un gustito muy, muy, pero bueno. No, la verdad, se deja comer muy bien, ¿eh?